Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a dar 2 minutos para que completar las personas que están conectándose. Inmediatamente hago la presentación de don Gonzalo y daríamos inicio a nuestra primera sesión de la semana de movilidad segura. Gracias a todos que puntualmente se conectaron. Buenas tardes a todos. Es un honor para nosotros darles la bienvenida al primer webinar de la Semana de Movilidad Segura, organizada por el Programa de la Maestría en Ingeniería Vial del Tecnológico de Costa Rica y el Programa de Educación Continua de la Escuela de Ingeniería en Construcción. Esta actividad marca el inicio de una serie de 5 charlas que se llevarán a cabo diariamente durante esta semana con el objetivo de proporcionarles conocimientos valiosos actuales en el ámbito de la movilidad segura. Es para nosotros un orgullo ofrecerles un espacio académico de calidad en el que expertos de renombre compartirán sus perspectivas y experiencias. Agradecemos su participación, su entusiasmo y esperamos que cada sesión les proporcione una experiencia rica y inspiradora. Eh, Nos complace contar con la presencia del señor Gonzalo Pion, quien actualmente desempeña el puesto de director del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, ITDP, en México. El ITDP es una organización internacional de renombre dedicado a promover sistemas de transporte sostenibles y accesibles a nivel global. El señor Pion, con su vasta experiencia y liderazgo en el ámbito de las políticas del transporte, compartirá con nosotros su valiosa perspectiva y conocimientos sobre las mejoras prácticas, desafíos actuales en la temática de la movilidad segura. Les agradecemos su atención y les invitamos a aprovechar al máximo la experiencia de esta charla. En relación a la dinámica del webinar, vamos a realizar en total 2 presentaciones. Una vez finalizada la primera presentación, abriríamos un espacio de 15 minutos para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Si ustedes miran en la parte posterior de la pantalla, casi al centro, van a encontrar ahí un espacio de preguntas y respuestas. Ahí ustedes pueden hacer sus preguntas. Eh, en este caso, voy a servirles como moderador. En este caso, ustedes hacen las preguntas por ahí. Inmediatamente yo hago la pregunta a don Gonzalo. Y nada más asegúrense que al momento de hacer la pregunta lo hagan a los anfitriones del el evento. Bienvenidos nuevamente y de verdad muchas gracias a don Gonzalo por apoyarnos y estar presente en esta apertura de la Semana de la Movilidad Segura. Don Gonzalo, es todo suyo el espacio. Muchas gracias. Al contrario, Irving, muchas gracias a ti. Estoy muy agradecido por esta invitación tuya y del Instituto Tecnológico Costa Rica y también pues un poco de los amigos de IRAP y de COSEBI con quienes hemos trabajado mucho desde el ITDP. Eh, y bueno, yo cambié un poco la dinámica para esta sesión, ¿no? Cuando estaba más adelante en la semana, mi presentación, había pensado enfocarme en otros temas, pero al tener la suerte la fortuna de poder arrancar esta semana, pensé dar un paso atrás, dividir en dos esta sesión y en la primera hablar del tema de accesibilidad urbana. Y esto tiene que ver porque las personas
en general no es que nos queramos mover, ¿no? Las personas queremos acceder a oportunidades de empleo, de educación, de ocio, de amor. Y debido gracias al medio ambiente construido, y a, digamos, a la gestión de las vías, acceder a estas oportunidades puede ser más riesgoso o puede ser más fácil de un modo que de otro. Y algunas reflexiones por el estilo que tienen que ver con el diseño vial, con el diseño urbano, y es por eso que quise empezar con este tema. Y en la segunda parte, ponerles algunos ejemplos y compartirles algunos recursos que tienen que ver con la transformación de calles en México. Una campaña y un proyecto de formación que tenemos que se llama Mejores Calles para México, que creo que puede ser interesante para ustedes. Y bueno, entonces, ¿qué es accesibilidad urbana? ¿No? Pensando que la movilidad es esta demanda derivada, ¿no? Porque lo que queremos es acceder a oportunidades, pero pues para llegar a ellas normalmente nos tenemos que mover, ¿no? Entonces, la accesibilidad urbana se define de muchas maneras. Aquí tengo un par en la pantalla. Y una de ellas es la capacidad para alcanzar oportunidades distribuidas en el espacio. También una definición en tres palabras, ¿no? Bueno, mucha economía del lenguaje es potencial de interacción. Y al final este potencial de interacción es lo que da sentido a las ciudades, ¿no? Las ciudades acomodan en un espacio relativamente pequeño comparado con todo el territorio de las naciones, de las regiones, distintas oportunidades que, que pueden ser, pues, por ejemplo, ir a la universidad, ir al hospital, ir a trabajar, ir a un parque, ¿no? Un sitio cultural, lo que se nos ocurra, ¿no? Pero para poder acceder a estas oportunidades, hay cuatro factores importantes, ¿no? En primer lugar, está la infraestructura de transporte, ¿no? Si de distintos modos, ¿no? Por ejemplo, en Costa Rica hay un tren, hay carreteras, hay poco de aceras, ¿no? Porque creo que esa parte está un poco, no hay tantas aceras como nos gustaría o del tamaño más adecuado, pero también tienen que ver con los usos de suelo y la ubicación de los destinos, es decir, cómo están distribuidos estos destinos en el espacio, ¿no? Qué tan lejos o qué tan cerca nos queda nuestro empleo, dónde vive nuestra novia, etcétera. Y hay una serie de componentes individuales, ¿no? Pues están ahí dibujadas pues, personas de distintas edades, de distintos géneros. Y me falta ahí, a lo mejor debería agregar a una persona en silla de ruedas, ¿no? Estos componentes individuales que tienen que ver con cómo somos nosotros también nos determinan un poco cómo nos movemos, cómo accedemos a estas oportunidades. Y luego está este componente temporal, tiene un dibujo de un reloj, pero también tiene ahí un logo de dólares, ¿no? Podría ser de colones, pero al final todos tenemos un presupuesto de tiempo en el día, que pues, seas rico, pobre, es de 24 horas. Pero qué tanto valoras el tiempo y qué tanto valoras o cuánto tanto ingreso tienes disponible, pues también eso incide en la manera en la que puedes acceder a estas oportunidades. Y bueno, en ITDP hemos trabajado sobre todo esta interacción entre usos de suelo, infraestructura de transporte, que es lo que nos puede hacer tener viajes más cortos, más baratos, más cómodos y más seguros. Ahora, antes de pasar a la siguiente lámina, creo que es importante recalcar algo que es bueno, en México siempre es necesario destacar que es distinta la accesibilidad urbana a la accesibilidad universal, ¿no? Que es como llamamos en México el diseño universal, que también es importantísimo, particularmente para personas con alguna discapacidad que puedan acceder a estas oportunidades. Esto tiene que ver con las rampas por ejemplo, guías podáctiles o personas con alguna debilidad visual, señales auditivas, ¿no? Esto es distinto, pero digamos es un concepto complementario y que la accesibilidad urbana pues, podría englobar, ¿no? Eh, ¿Y cómo llegamos a estas definiciones, a este trabajo? Eh, y tenemos que pensar cómo, cuando llegamos, cómo desarrollamos la infraestructura en determinado momento del tiempo, ¿no?
A finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX, el paradigma era el transporte. El objetivo era tener mayores velocidades y mayor capacidad en las vías. Las acciones de movilidad eran enfocadas en movilidad no sostenible, y buscaban, por ejemplo, incrementar la oferta de vialidades, incrementar el estacionamiento en la vía pública, pero también dentro de los predios, de los terrenos privados y públicos, buscar dar mayor velocidad y limitar el acceso a distintas vías de acuerdo a la capacidad de los motores de los vehículos utilizados. Entonces, si vemos, por ejemplo, en Los Ángeles, ¿no? Que es quizá una ciudad clásica, eh, que creció principalmente, digamos, durante el siglo XX, cómo fueron ampliando, haciendo una carretera urbana, una segunda, una tercera, y hay lugares donde hay más de 20 carriles en ambos sentidos, ¿no? Y aún así la congestión y los tiempos de traslado pues siguen siendo altísimos, ¿no? Entonces, eso hizo entrar en conciencia a las personas y pensamos entonces que ya no teníamos que tener este objetivo de mover vehículos, ¿no? Había que enfocarse en mover eh, personas, ¿no? Es el paradigma de la movilidad. Y eso ocurre a finales del siglo XX y empezamos a pensar en acciones como mejorar modos públicos y privados, promover la movilidad activa, ¿no? Esto pues, puede ser, por ejemplo, invertir en líneas de metro, de tranvía, de BRT, mejorar los servicios de buses. Pero seguía viéndose un poco por separado el desarrollo urbano, es decir, la ubicación de las cosas como estrategia de política pública de la infraestructura de transporte. Entonces, que llegamos a este paradigma de la accesibilidad, donde las acciones van más allá de la accesibilidad, entonces puedes tener objetivos de tiempo y costo de traslado, es decir, cómo defines en un tiempo, en un horizonte temporal, las oportunidades a las que puedes llegar, y hay distintas acciones como mejorar el acceso en modos públicos, pero también de reducir las distancias, ¿no? Y esto que es muy importante verlo de esta manera integral, ¿no? Pues la accesibilidad queda al centro de políticas de transporte, de planeación espacial, de política social. Pero también aquí que estamos hablando de sostenibilidad, pero también de seguridad vial, creo que podemos pensar que una vía o un transporte inclusivo no puede ser uno que puede generar tantas, digamos, decesos, ¿no? Como es el caso de México, como es el caso de Costa Rica, ¿no? Donde la inseguridad vial es la segunda causa de muerte de niñas y niños, ¿no? Entonces, entran en juego este tipo de políticas, este tipo de acciones, y nos ayudan a mejorar la planeación espacial y definir políticas e inversiones de transporte, ¿no? Esto se expresa de distintas maneras, ¿no? Ahora está de moda la ciudad de un cuarto de hora, ¿no? Que promovió París, que en realidad es una adaptación de lo que se llamó en su momento pues Singapur, que fue el primero, una ciudad de 40 minutos, donde todas las oportunidades de la ciudad pueden ser alcanzadas en modos sostenibles en 40 minutos, y un barrio de 20 minutos, ¿no? No estás acercando una serie de oportunidades, pero estás teniendo, por ejemplo, anchos de las aceras, es decir, los niveles de los servicios, el servicio peatonal pues, son mucho más grandes, hay mucho más vida pública y una serie de soluciones, ¿no? Esto se puede medir de distintas maneras. Una de ellas tiene que ver con estas isócronas, que es una combinación de tiempo y espacio en una medida. Es el espacio alcanzable en un determinado tiempo. Y si lo combinamos con un modo de transporte, ¿no? Por ejemplo, en este dibujo que tenemos aquí, en esta ilustración que hicimos en la oficina, pues vemos la accesibilidad ahí de la persona que puede ser, que va caminando, ¿no? Tiene acceso a todas estas escuelas, a todas estas cuestiones. Pero si va en bicicleta, crece el espacio que puede alcanzar. O si toma una ruta de transporte, pues puede crecer mucho más y puede alcanzar mucho más oportunidades. Claro, siempre y cuando que esto sea accesible para su billetera y para su presupuesto temporal. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo se usa este análisis para definir las inversiones en una ciudad en México que se llama Mérida,
donde se están haciendo rutas de transporte exclusivas a través de buses eléctricos, ¿no? Escogí esta ciudad porque, digamos, es la ciudad más cercana de México, más cercana a Costa Rica, en cierto sentido, porque está al sur del país y porque ha actuado en esto de manera reciente, ¿no? Con este ejemplo, ¿no? Entonces, evaluamos el acceso a oportunidades de distintas opciones para crecer este modo de transporte, que es relativamente nuevo. Se inauguró el año pasado con las líneas azules que pueden ver ahí, que son las líneas uno 2 y 3 y bueno, dice 4 y 5 porque son extensiones a estaciones de tren en Humán al sur y en Tella al poniente, donde está mi cursor. Entonces, ¿qué pasa para las siguientes inversiones? ¿Cómo podemos definir hacia dónde podemos invertir considerando el acceso a oportunidades? ¿No? Pues entonces, evaluamos estas oportunidades de una manera que también hemos hecho en Costa Rica y hemos dejado también, de hecho, esta herramienta que les voy a mostrar al final de esta charla lo hemos programado para la gran área metropolitana de San José. Pero básicamente lo que hicimos fue evaluar con datos abiertos y disponibles, considerando un tiempo máximo de viaje de 60 minutos, un tiempo de espera de 10 minutos y una caminata máxima para llegar y salir de una estación de transporte de 15 minutos. Este análisis no consideró algunas de las rutas, ni mototaxis o bicicleta, ¿no? Para que quien combinara ese proceso. Aquí está un poco la arquitectura técnica, pero básicamente es la red vial, las ubicaciones de oportunidades de salud, empleo y educación. Se, pro- se procesa a través de un ruteo multimodal de las áreas alcanzables y eso nos da las distintas isócronas en distintos modos de transporte y de tiempo y nos da estos indicadores de accesibilidad, pero también nos puede dar las oportunidades alcanzables por tiempo y por emisiones. Entonces, previo a la implementación, son los empleos alcanzables en dicho horizonte temporal. eh, Desde cada hexágono en la ciudad de Mérida, ¿no? La ciudad de Mérida es una ciudad muy extendida, es muy llana esa zona del país, entonces no hay límites naturales para la ciudad. Y bueno, la parte morado más oscuro es realmente zonas donde no hay ningún trabajo alcanzable. Las partes más amarillas, o la más amarilla, podría haber hasta 40,000 empleos en una de estas unidades en uno de estos hexágonos, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues analizamos cómo sería o cómo cambiaría solamente de tener estas dos rutas, primero para toda la población de Mérida. Entonces vimos que las oportunidades alcanzables en el tiempo aumentan prácticamente un 8% para toda la ciudad. Pues si vamos haciendo el horizonte temporal más chico, pues obviamente vamos a ver que hay mayor efecto en distintas zonas, ¿no? Y bueno, quienes conocen Mérida, el poniente de Mérida, en Cauquel, y el sur de Mérida son las zonas donde hay mayor grados de marginación. Entonces, quizá donde es más importante que las personas puedan alcanzar más oportunidades. Entonces, vemos que hay zonas, particularmente aquí en Cauquel, y donde todo el corredor que va al sur de la ciudad de Mérida, aumenta muchísimo más el número de oportunidades alcanzables, ¿no? Entonces, puede uno justificar este tipo de inversiones, ¿no? Entonces, aquí están estas comparaciones que podemos generar y podemos entonces hablar también de cómo las inversiones en movilidad, además de reducir emisiones, pues pueden hacer más equitativas algunas de las soluciones, ¿no? Este análisis de accesibilidad, pues, pensamos que es útil para evaluar este impacto en las inversiones de movilidad. Se puede utilizar con bases de datos disponibles y creemos que es importante considerar la densidad urbana y el uso de suelo y cómo se coordinan para que la ciudad, pues, el crecimiento ya no sea disperso y desconectado, ¿no? Aquí en este código QR pueden descargar eso. Les invito también en el chat, voy a poner el, el enlace. Y pues bueno, esto es un poquito cómo se ve.
cómo funciona. Programamos el Gran Área Metropolitana de San José hace como 3 o 4 meses. No tienen todos los datos que tenemos acá, pero sí puede ser utilizado, ¿no? Entonces también tenemos pruebas con congestión, sin congestión, y creo que puede ser útil para las personas acá. Y bueno, si quieren, abrimos o dejamos 10 minutos de preguntas y respuestas y luego pasamos a un tema, pues mucho más, este es un tema global que tiene que ver con la planeación, y luego pasamos a un tema específico de diseño de calles. Que en este caso, si alguien tiene alguna pregunta y quiere hacerlo usando el micrófono, podría habilitarse, nada más para estar seguro. Sí, sí, es posible. Gracias. Los invitamos en caso de que quieran hacer la pregunta utilizando el micrófono, que solo pidan el acceso al mismo e inmediatamente se les activa. Ahí y está el chat, ahí el acceso a la calculadora. Eh, si no tenemos preguntas, podemos pasar a la siguiente presentación, don Gonzalo. Pues, muchas gracias. Les comparto después también unos análisis que hemos hecho del Gran Área Metropolitana de San José. Eh, y ahorita empiezo la otra presentación. Ya la ven, ¿verdad? Sí, señor. Muchas gracias. Esta presentación parte de una publicación que hicimos en mi oficina, donde nos enfocamos en analizar y reconocer algunos de los ejemplos que han transformado la infraestructura vial en lugares pues, un poco más amigables, y también pues, que generan menos siniestros de tránsito, o sea, es decir, que se vuelven más seguros y que digamos, se vuelven las calles lugares un poco más agradables para estar. Em, Al final también les voy a dejar el código QR de de este análisis, de este proyecto que hicimos y que hemos también convertido en un concurso donde estamos invitando a distintas autoridades a presentar propuestas de redistribución del espacio y de mejora de las vialidades, con distintos criterios que incluyen seguridad vial y sostenibilidad. Em, Y bueno, esta iniciativa parte de la pregunta de si nuestras calles son seguras e incluyentes y contribuyen a la sostenibilidad de las ciudades, ¿no? Y la respuesta en general en México, pero conozco un poco Costa Rica y creo que también sucede algo similar, es que hay muchas externalidades negativas que están asociadas al diseño de nuestras calles y en general al sector transporte. En México, la contaminación del aire genera más de 16,000 muertes prematuras al año por respirar partículas menores a 2,5 micrómetros y partículas menores a 10 micrómetros, ¿no? Se estima que el costo social, es decir, esta externalidad negativa,
que no pagan quienes generan esta contaminación, asciende a entre 0,93 y 1,4% del PIB de México. Pero también, si pensamos solamente en gases de efecto invernadero, ¿no? Que es una contaminación global, vemos que se emiten 168 millones 94.500 toneladas de CO2 equivalente, digamos, en 2017, pero la cifra es similar, ha aumentado un poco. Y esto genera un costo social para México, si consideramos la resiliencia y el valor de las emisiones en el mercado, eh, eh, entre el 0,49 y el 0,74 del PIB nacional, considerando un costo, digamos, de las emisiones en un rango de mercado de entre 8 y $41 por tonelada al año. Pero si pensamos en la congestión, digamos, en las 20 ciudades más grandes de México, donde hicimos este análisis, vimos que a través de la congestión se pierde entre 76 y 219 horas al año. Es decir, en las ciudades donde hay más congestión, estamos hablando que se pierden casi 10 días al año del tiempo de las personas atrapado en la congestión. Y bueno, si vemos aquí, esta imagen es de México, ya esa calle ya no se ve así, ya se ve mucho más adecuada y hay un mejor cruce frente a esa escuela, ¿no? Pero ahí esta es la escuela secundaria normal, que es la mejor escuela pública del país. Y así como está esa niña ahí que le están jalando, así normalmente cruzaban, ¿no? Las personas. Y ahí, pues obviamente, han habido siniestros de tránsito donde inclusive han cobrado vidas de niñas y niños que asisten a esta escuela, ¿no? Pues, si pensamos de manera global lo que nos cuesta en México los siniestros de tránsito, que también tienen mucho que ver con el diseño de las calles, vemos que en alrededor de 15.900 personas pierden la vida. Está entre las 10 principales causas de muerte en el país. Es la segunda causa de muerte entre niñas, niños y jóvenes de entre 15 y 29 años. Y el 43% de las defunciones son personas vulnerables en la vía, es decir, peatones y ciclistas que mayormente son atropellados, ¿no? Entonces, digamos, con este panorama, pensamos cómo podemos transformar estas calles y cómo se han transformado ya estas calles en algunas ciudades mexicanas, cómo volvemos estas calles a espacios seguros, incluyentes y sostenibles. Entonces, una respuesta son las calles completas, ¿no? Y que son calles que promueven mejoras en la salud, en la productividad, en la equidad. Y además, algo que es muy importante en temas de eficiencia es que mueven a más personas que las autopistas urbanas, ¿no? Las autopistas urbanas generan contaminación, tráfico y muertes y contribuyen al cambio climático, ¿no? Un carril de autopista mueve a solo 1.600 personas por hora, cuando, por ejemplo, un carril de BRT puede mover a 15.000 personas por hora o inclusive 45.000 cuando hay carriles de rebase. Una ciclovía en ambos sentidos puede mover hasta 3.000 personas por hora. Y bueno, hay algunas otras estadísticas que son interesantes, ¿no? Como las personas que viven en barrios caminables son 15% más propensas a confiar en sus vecinas y vecinos, ¿no? Hay una serie de acciones que tienen que ver con la forma urbana que impactan directamente en nuestras vidas. Entonces, por eso pensamos que hay calles que son incompletas y que hay calles que son completas. Y las calles completas nos obligan a repensar este diseño para integrar las necesidades de movilidad de todas las personas, ¿no? Como, por ejemplo, esta persona en bicicleta, la persona en silla de ruedas, una familia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con las carreolas? ¿Qué pasa con si alguien se tiene que detener? O qué pasa si hace mucho calor y se necesita una sombra, ¿no? Como se ven en estas fotos, podemos realmente integrar la movilidad de todas las personas y se logran a través de la redistribución vial y la correcta operación de la calle. Buscan hacer más eficiente el flujo de personas más que de vehículos y deben de considerar la integración de la infraestructura para la movilidad peatonal, ciclista y para el transporte público. Y lo que es muy importante es que estén diseñadas y que se integren bien con su entorno. La parte, por ejemplo, de seguridad, inclusión y equidad,
Tenemos que ver que son bien diseñadas y operadas para proveer seguridad, accesibilidad y viajes saludables a todas las personas sin importar su edad, género, capacidades y modo de transporte, y garantizar condiciones de seguridad vial y personal. Eh, Pueden promover modos de transporte sostenibles, resignar espacio vial y público para generar mayores beneficios ambientales y económicos y mejorar la vida y la habitabilidad de las calles, ¿no? Estas fotos, aquí creo que es el Malecón de La Paz, a la izquierda, y arriba es la calle Avenida Alcalde en Guadalajara. Eh, Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Esto también es el Malecón de La Paz que está arriba. Y realmente hay ejemplos, lo vemos en estas fotos, como unas buenas calles, pues realmente inclusive la parte cultural se puede expresar, el deporte, la habitabilidad. Y todo esto se puede diseñar, ¿no? O sea, pensando que en la maestría, pues realmente pues podemos considerar todos estos usos en el diseño. Podemos promover trayectos más cómodos, seguros y directos al fomentar, y también tener una incidencia a escala metropolitana. Creo que también tenemos que ver esto un poco como una red para realmente tener este impacto. La foto de la parte de la superior derecha es Monterrey, que decimos que es la capital mexicana del coche. Algunos de los municipios de la zona metropolitana de Monterrey hay más vehículos registrados que personas. Y también en San Pedro Garza García, donde es la foto de la izquierda de la señora con la carriola. Son lugares donde es muy difícil hacer estos cambios. Fue muy complejo políticamente, por espacio, por inversión. Pasaba un poco como pasaba en Costa Rica antes de que hubiera la ley de peatonal, que había grandes autopistas, pero no tenían aceras, ¿no? Y bueno, sigue pasando, y aún hoy en día el 20% de los siniestros de tránsito de este país suceden en Monterrey, pero empezamos a ver estos cambios y están teniendo los municipios de la zona metropolitana donde están haciendo estos cambios, hemos visto que han reducido estos siniestros de tránsito. Entonces, ¿cómo podemos diseñar o qué elementos debemos considerar una calle completa? Primero es importante decir que debe responder al contexto un parque urbano en el que se encuentra. No siempre puedes hacer lo que está aquí en esta infografía, pero siempre debes de pensar en la infraestructura peatonal, en la infraestructura ciclista. Si hay transporte público que pasa por ahí o cercano, si pasa por ahí, es cómo se va a integrar el transporte público al diseño de la calle. Si no hay transporte público, es muy importante pensar en el ancho, las banquetas y cómo te van a llevar estas vialidades a calles con transporte público, cómo se integra con el diseño del entorno y el paisaje y la infraestructura verde que tiene la calle. Entonces, tenemos todos estos elementos que se encuentran en esta infografía que nos puede ayudar a diseñar mejor estas calles, que puede llegar a manuales enormes, como ha sido el caso de México. Entonces, la iniciativa Mejores Calles, tiene, como les contaba, tiene esta publicación que, bueno, cuando vaya yo a Costa Rica le dejo un par a Irving, una para el tecnológico y otra para que la rife entre las personas que participaron el día de hoy. Eh, Tenemos algunos videos, proyectos y un concurso de Mejores Calles. Tenemos ahorita abierta la segunda edición. En la primera recibimos 58 propuestas de rediseño de calles, una academia de calles y acompañamiento técnico. En este caso se lo dio al equipo ganador, ¿no? Y en esta publicación, que bueno, esta foto es de Avenida de la Reforma, es una de las calles más bonitas de México y que ha ido cambiando a través de los años, ¿no? Se ve ahí, bueno, cómo están los carriles del BRT, de la línea 7 del Metrobús, que son de tránsito exclusivo para buses. Pero también se ve cómo hay cruces, ¿no? Hechos no necesariamente donde antes existía un cruce, ¿no? Porque la movilidad de una calle normalmente piensa uno en el sentido en el que van, pero la movilidad también es transversal, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer que las calles no generen estas barreras? Entonces, esta foto es muy buena porque rompió el sentido y fomentó el acceso a las personas que tenían que ir de un lado al otro de la avenida. E inclusive, pues, unos van en bicicleta, otros van caminando. Si una persona va en silla de ruedas, pues también puede hacerlo, ¿no? Encontramos que en esta publicación había por lo menos 21 experiencias destacables a lo largo de todo el país. No nos metimos a las 21, sino profundizamos en 11 calles, ¿no?
Seleccionamos calles de la Ciudad de México, que es donde se empezaron a hacer estos cambios y contamos todo este proceso de cambio. El área metropolitana de Monterrey, que tiene este gran reto, y el área metropolitana de Guadalajara, y algunos aprendizajes de este proceso. Eh, para poder seleccionar estas calles, pues les invito a revisar esta publicación, hicimos una investigación, un análisis preliminar, seleccionamos una lista larga de calles, ahí llegamos a 18, pero bueno, en algún momento teníamos 21, había 3 que realmente fue un poco difícil de conseguir información y que quizá no tenían los criterios suficientes para ser consideradas calles completas. De esta lista larga de candidatas hicimos una selección, una lista corta con distintos criterios de selección y llegamos a estas 11 calles seleccionadas y entrevistamos a todas las personas que tuvieron que ver en su implementación. En el caso de Costa Rica, sí, por ejemplo, he visto algunas fuera de la gran área metropolitana de San José, hemos visto algunas intervenciones puntuales que están encaminadas a esto, pero también sabemos lo que pasa, el servicio, lo difícil que puede hacer este tipo de implementaciones. Entonces, sí pensamos que puede ser un análisis interesante. Y que hay ejemplos, ¿no? Así como Costa Rica, México es un país muy diverso y y también turístico, ¿no? Entonces, también pensamos en calles que estuvieran junto bueno, y desafortunadamente con poca agua, creo que ustedes tienen mucha agua, entonces hay pocas ciudades que tienen calles que van junto al mar, pues sí tenemos dos ejemplos, el Malecón de La Paz y el Malecón de Mazatlán en Sinaloa. Tenemos estos ejemplos en Monterrey, que aunque son muy cortitos en tamaño, ya estamos viendo los cambios. Ya a partir de que se hizo este libro, ya hay 3 o 4 calles más que se han implementado y varios kilómetros. El Paseo Montejo de Mérida, que es una ciudad muy bonita, 4 ejemplos en la Ciudad de México y 2 ejemplos en Guadalajara. Paseo Alcalde, que es donde vieron muchas fotos, y mi macroperiférico, que es una implementación de BRT que cuenta con 41 kilómetros y mueve ese sistema de transporte público a 310,000 viajes al día. Y se hizo en conjunto con una ciclovía y con otras cuestiones, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo en la Ciudad de México, que es muy interesante porque hay una visión a escala de ciudad en el diseño de los ejes viales. En México, en los años 60, con este paradigma de transporte que les contaba al principio, se destruyeron casas, se ensancharon las avenidas y crearon estas vías donde en sus intersecciones sucede el mayor número de siniestros viales. Entonces ha habido esta visión de transformar estos ejes viales y volverlos calles completas, donde se facilita la movilidad en transporte público. Se han hecho ciclovías confinadas y también se han hecho intervenciones graduales y con flexibilidad que han ido ajustando realmente el sistema y estamos viendo que se está creando en la ciudad pues realmente una red de calles completas. Aquí estamos reconociendo 4, pero digamos de los más alrededor de 20 ejes viales con los que cuenta la Ciudad de México, ya hemos visto que por lo menos en la mitad ya se hicieron intervenciones con ciclo, se hicieron intervenciones de cruces seguros a nivel. Entonces, eso también evidentemente ha tenido un impacto muy destacado en la reducción de muertes y lesiones, ¿no? Aquí está el ejemplo de Insurgentes, que es y Reforma, ¿no? Que son, digamos, dos de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad de México. En Guadalajara tenemos este anillo, que bueno, casi un anillo, que es lo que les comentaba, el periférico de la ciudad. Lo que antes era una vía de acceso controlado, ahora es una calle completa con ciclovía y BRT, que les decía que a partir de esta intervención se realizan más de 310,000 viajes al día en transporte público, y Avenida Alcalde en el centro de la ciudad de Guadalajara, que es una ciudad de alrededor de 5 millones de personas. Eh, es muy importante en este caso la recuperación del espacio público. Y en Guadalajara tuvieron la oportunidad de que abajo de esta calle donde pasaban 8 rutas de transporte concesionado, nuestros microbuses bastante contaminantes que hay en México, se fueron reubicados, se modernizaron y se mejoró este espacio público, ¿no? Pero el centro de Guadalajara se volvió muy inhóspito. Entonces sí hubo esta transformación y se pudo intervenir en un centro histórico. En las ciudades intermedias hicimos los análisis en Mérida,
que les comentaba antes, esta ciudad colonial que está en la península de Yucatán, en México, que tiene una relación cercana con el Caribe. Y el Paseo Montejo, esta era como su pequeña avenida de la Reforma, ¿no? La calle más emblemática de la ciudad y una de las más emblemáticas del país. Eh, y estas ciudades, el Malecón de Mazatlán y el Malecón de La Paz, ¿no? Que tienen estos tratamientos de cómo poder construir junto a una naturaleza pues, preciosa, ¿no? En este caso el mar y las playas de Mazatlán y de Sinaloa, ¿no? Este es el ejemplo del Paseo Montejo. Eh, y bueno, como estaba antes, ¿no? El espacio, si se fijan, era pues bastante mayor el espacio en los anchos de los carriles dedicados a los vehículos y cómo esto se redujo, se generaron las ciclovías, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede ver esta parte de la glorieta, ¿no? Que suelen ser difíciles las glorietas para los ciclistas, pueden ser atropellados, y digamos cómo estos trazos pues, funcionan relativamente bien y hemos visto que desde que se hizo esta ciclovía junto con otras ciclovías que se están haciendo en la Ciudad de México, Mérida se ha más que duplicado el número de ciclistas circulando por ahí. Eh, qué beneficios hemos encontrado, ¿no? 66% de las personas estuvieron estuvieron a favor del proyecto, se mejoró la seguridad para personas peatones y ciclistas, se generaron también 280 empleos directos y 700 indirectos. La economía de la zona pues mejoró, pues porque la gente va, se queda ahí, disfruta en esta sesión, en esta zona, en esta área. En, en el área metropolitana de Monterrey, analizamos dos calles, ¿no? El área metropolitana de Monterrey tiene muchísimos municipios. San Pedro Garza García, que es este municipio donde se hicieron estas dos calzadas, es muy raro porque es el municipio más rico de México. Sin embargo, no tenía prácticamente aceras hace 6 años. Eh, y también hay más vehículos registrados que personas. Y este es Monterrey, digamos, el municipio más central del área metropolitana. Y se fijan, estos son 400 metros. La verdad fue la primera intervención de calle completa. Lo hizo, no sé si hay una visión parecida entre el Tecnológico de Monterrey y el Tecnológico de Costa Rica, ¿no? Como la universidad es la universidad privada más importante de esa parte del norte del país. Y ellos, conscientes de esta necesidad de cambiar el entorno, son los que promovieron esta transformación en Avenida Junco de la Vega. A partir de estas intervenciones y de este primer ejemplo, el municipio de Monterrey acaba de terminar 14 kilómetros de una vialidad que la han convertido en calle completa, le llaman Corredor Verde. Y esperemos que esto pues, vaya mejorando todo en Monterrey, porque sí, este problema también se han intervenido ya eh, más de 20 de los 50 cruces más inseguros por temas de seguridad vial en la ciudad. Y les decía, pues aquí realmente esto es muy importante porque es el 20% de los siniestros de tránsito que ocurren en México pasan en esta zona metropolitana. Aquí está el código QR, los invito a descargar el libro y también a pensar un poco cómo se pueden hacer estas transformaciones, ¿no? Yo creo que algunos de los ejemplos que hay aquí son muy interesantes en cuanto a rediseño. Eso voy a compartir para que puedan ver algunas de las imágenes que tenemos, ¿no? Por ejemplo, lo que pueden ver en el libro, cómo este trazado, ¿no? Esto es la calle Insurgentes, ¿no? Tienes un BRT que mueve alrededor de 500,000 viajes al día, una ciclovía hiperutilizada, en una zona donde antes no había carril para buses, no había ciclovía. Es decir, es una manera de ver cómo sí se puede. Pues yo les invito a descargar este libro y también, pues como le decía Irving, espero ir pronto a Costa Rica y si no veo cómo te lo mando con Edgar, que sé que viene pronto para pues, que compartirles algunos ejemplares allá al tecnológico. Y ahora sí espero que sí tengan más preguntas y que haya sido más interesante esta charla. Abrimos el espacio de preguntas. Levanten la mano, por favor, en caso de que quieran utilizar el micrófono. Eh, y si no pueden hacer la pregunta también por el chat. Por acá tengo a Andrés Pino, dice, para ciudades tan grandes como lo son Monterrey y Ciudad de México, eh, ¿por dónde inicia todo el proceso de diseño? ¿Cuál fue el mayor reto al que se enfrentaron?
Híjole, esa es una muy buena pregunta. Nosotros tuvimos algo de involucramiento en algunas de del desarrollo de estas calles o de estas intervenciones. Algo que puedo decir en común de ambas ciudades y yo creo que en general que sucede en el mundo es que suele ser algo paulatino. ¿No? En el caso de Insurgentes en la Ciudad de México, en el 2004 se hizo la primera intervención y fue la gente estaba muy reacia. Acá el reto también incluía una planeación y una sustitución de flota, ¿no? Pasaba de haber 400 microbuses a alrededor de 100 buses articulados, de ser pues un transporte informal a un transporte pues más. Ay, yo no sé por qué lo estoy buscando en el libro, pero bueno, mejor ahorita les podría pasar online, no físico, pero bueno, también ustedes lo pueden descargar en físico. Entonces ahí hubo este reto muy grande de poder tener este cambio con los buses, pero también pues muchos comercios no entendían, ¿no? Este tema y pensaban que iba a generarse muchos problemas de movilidad, pero el cambio en general fue percibido después como positivo, sobre todo yo creo que por esa parte de la negociación relativa a los buses. Después, ¿qué pasó en Insurgentes con la pandemia? Pues es que en México cerró muchísimas cosas, cambiaron horarios, entonces se hizo una ciclovía emergente, entonces creo que se aprovechó esa situación y esto permitió avanzar y lo mismo en extender banquetas. Entonces la calle Insurgentes sufrió procesos en distintos momentos, ¿no? En Reforma, quizá no ten... Otro reto importante de Insurgentes tiene que ver con la disponibilidad de espacio, ¿no? No es una calle con una sección tan grande, entonces era difícil encontrar ese espacio, ¿no? Negociarlo. Entonces hubo decisiones de diseño, a lo mejor hay partes de Insurgentes donde no está confinada la ciclovía. Eh, pero a mí me hubiera gustado que estuviera confinada, pero hubiera dejado prácticamente un solo carril a los vehículos y no sé si se hubieran enojado más la gente. Entonces, sí tienen que ser decisiones muy contextuales. Y en el caso de Reforma, algo que se hizo fue, pusimos, creo que en ese momento ITP consiguió el patrocinio para poner un contador de ciclistas, ¿no? Entonces la gente empezó a ver, el contador los contaba y tenía una pantallita y la gente empezó a ver cómo aumentó el tráfico de ciclistas en un momento, y luego en el segundo momento es una calle patrimonial, ¿no? Es como el emblema de la Ciudad de México. Hubo unas negociaciones de diseño muy complejas y muy complicadas con la Autoridad de Patrimonio Histórico en México. En México cuidamos el patrimonio histórico como ustedes como cuidan el patrimonio natural. Entonces, una sección de la calle de Reforma, hay algo que me parece un poco ridículo. Dijeron, no, es que eso no lo puedes modificar para la ciclovía porque ahí pasaban carruajes, entonces tiene que ser todavía de tierra, ¿no? Cuando ya todo lo demás está con pavimento. Entonces se llegó a una solución de diseño un poco extraña, donde hay una especie de reja de plástico que detiene la tierra y ya pueden circular ciclistas en el extremo que va más al poniente de la calle. Entonces han habido retos de distintos tipos, ¿no? En el caso de Monterrey, eh, creo que primero en San Pedro tuvo que ver con un alcalde que primero tuvo el reto técnico, ¿no? De hacer las primeras banquetas en un municipio donde la gente que vive ahí pues casi no camina, ¿no? Somos todos bastante pudientes, tienen muchos coches, pero va la gente a trabajar, ¿no? Entonces simplemente explicarle a la gente cómo iba a ser esto. Tuvo que ver iniciativas, por ejemplo, como algo que hacemos en México, Costa Rica, que llamamos el Día de Caminar y Pedalear a la Escuela, donde llevamos alcaldes y niños juntos caminando a la escuela, ¿no? Para que vean esos retos, ¿no? Entonces, algo que pasó allá es que mientras estaban caminando, estaba un centro de entrenamiento de atletas con discapacidades, ¿no? Entonces se vieron ahí cómo estaban como 15 minutos tratando de entrar, subir unas rampas terribles, estar, y eso como que pues, motivó mucho al alcalde, a los funcionarios, a la escuela, y entonces un poco ahí a través de las escuelas pues, eso jugó un papel, y el alcalde pues sí estuvo ahí convenciendo, y algo como es un municipio muy
sí que tiene más recursos de lo que suelen tener otros municipios en México. Hicieron una estrategia donde también soterraron los cables, ¿no? En México, digo, en Costa Rica también pasa, pero aquí en México somos todavía peor. Tenemos cables por todos lados de teléfono, de electricidad, ¿no? Una serie de cosas así. Entonces también lo ligó con el embellecimiento de la zona y ahí aprovechó como para ensanchar las banquetas, ¿no? También de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que las ciudades han sido distintas y en el caso del tecnológico de Monterrey, yo creo que ha tenido un papel de convencimiento con los vecinos muy grande. Entonces, ya no solamente esa calle, ya toda la zona de alrededor empiezan a tener aceras, cruces seguros, pero sí es una ciudad, yo les diría, bastante complicada de trabajar y hacer estas intervenciones. Gracias, don Gonzalo. La siguiente pregunta, Manuel Alfaro, dice, ¿cómo se tiene en cuenta o cómo podemos tomar en cuenta, digamos, la evolución de los medios de transporte en el diseño de las calles? Eh, Evolución de los medios de transporte en el diseño de las calles. Luego me dices, Manuel, si caché bien la pregunta o no, pero hay una parte de la evolución de los medios de transporte que tiene que ver con cambios en la tecnología más nuevos, ¿no? Es decir, hay modos de transporte que antes no existían y ahora llegan, ¿no? Están estas tecnologías disponibles. O modos que se han ido modernizando, ¿no? Como en el caso de los sistemas BRT o de buses de tránsito rápido, que se han hecho más, digamos, una tecnología que ya existía, que son los buses, se ha ido mejorando, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden diseñar las calles para ello? Pues dependiendo de qué modo de transporte quieres considerar. Creo que algo fundamental, por ejemplo, son las paradas de los buses que den información, pero hay una parte de esto que, con esta evolución que tiene que ver con modos digitales, ¿no? También hay parte de la información que ahora se comparte en los teléfonos y cosas así. Entonces también esa parte pues, puede ser tomada en cuenta con los planeadores. No todas, a lo mejor no todas todas las paradas de bus necesitan tener una pantalla, pues sí todas tienen que tener buenos mapas, horarios de los buses, cosas de ese tipo, zonas de resguardo que aunque evolucione mucho, pues una techumbre para taparte el sol, pues no, digo, a lo mejor harán algo muy... Hay cosas que no son tan tecnológicas o tan nuevas que se pueden ir integrando y se tienen que relacionar, pues, por ejemplo, con los servicios que se dan. Luego está la bicicleta, pues que tiene más de 100 años, ¿no? Que existe como la conocemos y si consideramos las primeras, pues más de 200 años. Entonces, ya hay suficientes manuales de diseño, cuánto espacio se requiere para ellas, pero también sí han habido como evoluciones en el análisis de cómo se aprovecha mejor la infraestructura peatonal y ciclista, ¿no? Hay elementos, ¿no? Por ejemplo, como las cajas bicimoto al final, al frente de un cruce o de un semáforo, de una intersección semaforizada que tienen que ver con reducir riesgos de atropellamiento. Hay distintas estrategias de confinamiento que funcionan mejor de acuerdo a las condiciones y a la disponibilidad de recursos de cada ciudad, de cada país. Entonces, yo creo que son los elementos que hay que considerar. Tenemos un manual de diseño de calles en México, pero ahí también está el manual de NACTO. Y debe haber muchos manuales que pueden ver, que se pueden consultar. Yo creo que también nosotros luego podemos platicar o enviar un compendio de este tipo de manuales y también algo que es muy importante es la institucionalización de estos cambios, ¿no? En México trabajamos, por ejemplo, el manual de diseño vial para ciudades mexicanas en 2017 y apenas hace un par de meses se acaba de hacer la norma oficial 04 de dispositivos de control de tránsito y la norma oficial mexicana 034 de diseño vial. Entonces también es muy importante cómo todas estas cosas se pueden ir normalizando, sobre todo para el futuro. La siguiente pregunta dice, ¿cómo pueden las calles completas contribuir a la reducción de emisiones de carbono o bien a la mejora de la calidad del aire? Normalmente las metodologías que se aprueban por, para, para poder medir el cambio en las emisiones
ya sea de gases de efecto invernadero o de contaminantes criterio de calidad del aire, tienen que ver con dos cosas. Una de ellas tiene que ver con el cambio, la modernización de la flota. Entonces, una intervención de calle completa tendría que ser sumamente integral. Es decir, no puede ser solamente el área de obras públicas, ¿no? Sino tendría que pasar por algún área de movilidad o de gestión del transporte, ¿no? Trabajando con los que operan el transporte, ¿no? En este caso, ¿no? Como el caso de Insurgentes, ¿no? Donde las emisiones se vendieron en el mercado de carbono primero no certificado, no certificado por la ONU, luego el certificado de la ONU que genera un mayor ingreso. Y entonces ahí tuvo que ver con las emisiones que venían de este cambio de flota, de pasar de 400 microbuses con tecnología noventera a 100 buses en ese momento creo que eran Euro 4 que generan mucho menos emisiones, ¿no? Es la parte más fácil. La parte más difícil, digamos, de medir tiene que ver con el cambio modal. Entonces, sí hubo personas que dejaron los vehículos particulares y se subieron al Metrobús, en este caso se llama nuestro BRT Insurgentes, y eso pues también se mide y genera menos emisiones. Eso, digamos, si tú quisieras participar en el mercado de carbón, si no hay formas de medir a través de ejemplos paramétricos que se han utilizado en otros momentos que se pueden calibrar de acuerdo a características de la ciudad que tienen que ver con ingreso, número de vehículos y algunos otros patrones. Nosotros contamos con una herramienta basada en Excel para eso, eh, que, que nos permite ayudar o estimar estas emisiones. Ya presentarlo creo que sí me llevaría mucho rato, pero ahorita lo busco y lo pongo en el chat. Tengo por acá pregunta de Chris Rosales. Dada la creciente demanda de transporte y la necesidad de reducir los tiempos de desplazamiento y costos logísticos, la modernización de la infraestructura vial se vuelve imperativa. ¿Cómo cómo está abordando México la integración de tecnologías avanzadas y prácticas sostenibles en sus proyectos viales? ¿Y qué impacto se espera que estas innovaciones tengan en la eficiencia y seguridad del transporte a nivel nacional? Perdón, estaba yo en... ya no puedo contestar, lo voy a poner en el chat. Déjame nomás poner el scope. Eso que puse en el chat. Eh, no sé si la pueden ver, o sea, no la pude responder la pregunta anterior, pero bueno, esa es una manera de medir, ¿no? Una calculadora basada en Excel que les comentaba en la pregunta anterior. Y para el asistente anónimo, y hay similar para ciclovías, que no la encontré ahorita. Y para Cris Rosales, ¿no? ¿Cómo está ahora en México la integración de tecnologías avanzadas? Y prácticas sostenibles en los proyectos viales y qué impacto se espera que estas innovaciones tengan. Pues mira, varía bastante en cada ciudad. En México, digo, nosotros hacemos un seguimiento del gasto público cuando había fondos federales, ¿no? Es muy difícil seguir, al menos en nuestro país, el gasto de municipios y estados, ¿no? Acá nosotros tenemos 3 órdenes de gobierno. Eh, Mayor transparencia a nivel federal, ¿no? Entonces, lo que encontrábamos hasta el 2018 que pudo hacerse esta medición es que eh, entre el 70 y el 90% de las inversiones estaban en pasos a desnivel, y pavimentación, que son infraestructura principalmente, gastos de infraestructura principalmente ligadas al vehículo particular. Sí hemos notado que han habido cambios al respecto, que ahorita no lo podemos medir, pero hay algunas inversiones importantes, ¿no? Como por ejemplo la que les mostraba en Mérida del IETRAM, en la Ciudad de México también, pues todos estos cambios en ejes viales, en nuevas líneas de BRT, lo mismo en Jalisco.
Y en Monterrey, que es, les digo, es nuestra capital mexicana del automóvil y de los siniestros de tránsito, están construyendo actualmente 2 líneas de metro y una de BRT. Entonces, hay una parte de poner este ingreso y otra parte tecnológica que yo creo que es muy importante. Este tema, pues no lo pensaba abordar el día de hoy, que tiene que ver con la digitalización del transporte público, ¿no? Necesitamos también tener mejor monitoreo del transporte y hay como que hacer reformas al transporte, ¿no? En México gran parte del transporte se presta de manera informal y tú sí hay algunas ciudades como Saltillo, como Mérida, que están invirtiendo en dar mejor seguimiento al transporte, tener un sistema de pago electrónico y único que permite que los operadores de buses se bancaricen, ¿no? Porque todas estas transacciones pues quedan registradas y se pueden presentar a un banco para tener créditos y estamos viendo que eso ya ha ayudado, por ejemplo, a Mérida a sustituir 600 autobuses de alrededor de 1,200, ¿no? Están buscando sustituir toda la flota de la ciudad, mejorar los servicios. Vemos que otras ciudades están tratando de ir por este mismo camino, ¿no? Entonces, hay distintos ejemplos. Y luego, intervenciones de vías ciclistas confinadas. Pues, en la Ciudad de México en los últimos 6 años se han hecho 500 kilómetros de ciclovías. En Guadalajara, pues menos, pero se han hecho pues, bastantes, como 100, 200, no me acuerdo ahorita el número. En Mérida se han hecho 70. Entonces vemos respuestas diferenciadas dependiendo de la zona del país. Pero tenemos que pensar que, o sea, la infraestructura como la conocemos se ha venido haciendo por 100 años. El cambio se ha dado en los últimos 10, bueno, en el caso de la Ciudad de México, 20 años, ¿no? De 2004. Justamente cumple 20 años en 2024 el BRT de Insurgentes, de empezarse a hacer, ¿no? Lo que iba funcionando bien fue 2005. Entonces, sí es un proceso paulatino y pues, la infraestructura pues, tiene un legado de 100 años, ¿no? O sea, lo que se hace ahorita se va a seguir usando, tiene efectos muy prolongados. Entonces, pues sí, todavía creo que hacen falta muchas inversiones, pero estos momentos de donde se da la vuelta, donde se hacen estos cambios, pues son fundamentales, porque por un lado no sigues agravando el problema o tratas de dejarlo de agravar y por otro, pues estás dejando un legado distinto. Don Gonzalo, tengo otra pregunta por acá de Byron. Dice, ¿las calles completas suelen concretarse de forma exitosa cuando se cuenta con grandes extensiones de tierra? Como se dice popularmente, cuando hay un buen campo, cuando hay un buen campo. Pero, ¿cómo intervenir en zonas donde no se cuenta con las dimensiones mínimas para la construcción de cada punto de las calles completas? ¿A cuál se les da prioridad de intervención? ¿Con base a la pirámide de movilidad o existe algún otro método? Muchas gracias. Varía muchísimo. Nosotros hemos alejado un poco de la definición de calles completa más estricta, ¿no? Que pueden encontrar a lo mejor, no sé, en manuales de NACTO o así, donde si a fuerzas tienes que tener una ciclovía, un carril confinado de transporte público, X. O sea, las calles completas creo que también son contextuales y deben de responder a las necesidades de la ciudad y a las oportunidades que nos da el entorno. Eh, entonces, eh, digamos, o sea, yo creo que Malecón de Mazatlán o en Mérida, que no tienen carriles BRT, pues no son menos completas para la ciudad como se encuentran, ¿no? Con estas intervenciones. Entonces, dicho que es contextual, creo que tenemos que encontrar, o tenemos en esta publicación ejemplos con distintos anchos de vía. Eh, y luego, si no necesariamente pensamos en calles completas, sino inclusive en intervenciones de transporte público, hay lugares donde se tienen que buscar soluciones pues, subóptimas, ¿no? Donde pues, que a lo mejor partes de una misma vialidad donde se corte algún tipo de circulación vehicular o el tráfico tenga que cambiarse. No son decisiones sencillas, pero lo que yo creo que podemos pensar primero tiene que ver en los cruces seguros, ¿no? O sea, ahí donde hay siniestralidad vial, creo
creo que el argumento de las muertes causadas por el tránsito es muy fuerte, ¿no? Y no se puede desatender. Eh, y después de eso, ya yo creo que hay acciones que se pueden negociar, ¿no? Pero lo que sí creo que no es negociable es la seguridad vial. Para ir cerrando la, el espacio de preguntas, me encantaría escuchar de usted, don Gonzalo, conociendo un poco el contexto costarricense, en nuestro contexto, en materia de movilidad y seguridad vial, y la experiencia generada en México. Y mi pregunta va más a por dónde deberíamos haber empezado, por dónde va el camino, porque entendemos que las cosas pueden estar mejor o deberían estar mejor en materia de movilidad y seguridad, pero ¿por dónde deberíamos iniciar? ¿Qué sería lo correcto de acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido en México? Pues mira, yo creo que los pasos de la ley ciclista y la ley peatonal son muy importantes. Y simplemente permitir a los cantones poder utilizar recursos públicos para hacer aceras, son pasos que tenemos que ver cómo transforman el espacio y luego definir mínimos y ser un poco más estrictos con los mínimos de ancho, mínimos de niveles de servicio de las aceras. O sea, creo que al final todas y todos somos peatones y la calidad de la infraestructura peatonal en Costa Rica está muy comprometida, ¿no? Entonces, yo sí soy de la idea que necesitamos empezar a tener ejemplos agradables de calles con buenas aceras, calles que sienten un precedente en el país y creo que puede haber intervenciones pues un poco distintas, ¿no? Creo que el gran área metropolitana de San José es un reto. Depende mucho también de hacia dónde va las inversiones, tanto el sector de desarrollo urbano como las inversiones en transporte. Está el tren que va y viene, ¿no? O sea, que si al final se llega a poner un tren, pues tenemos que pensar que si no se hace bien la infraestructura peatonal alrededor de las estaciones, pues el tren no va a funcionar, ¿no? No va a tener la demanda esperada, ¿no? Y eh, yo creo que hay ciudades, ¿no? En Costa Rica, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, Punta Arenas, que tiene un gran reparto modal en bicicleta, pero también es insegura para los ciclistas, ¿no? Entonces hay ciudades donde es muy importante intervenir ya con mejor infraestructura ciclista confinada, mejores, eso sí, sin dejar de hacer las banquetas del nivel de servicio adecuado, ¿no? Porque si no se ensanchan las banquetas, luego vas a ver a los peatones en la banqueta porque no caben, ¿no? Realmente también es una ciudad ahí donde pues, presenta una gran oportunidad porque tiene una mezcla modal pues muy saludable, muy sana, cero emisiones y que pronto se podría llenar o se está llenando de motocicletas y otro tipo de vehículos. Entonces, yo creo que ese tipo no conozco suficiente eh, eh, el país, pero sí creo que la parte peatonal es fundamental y tener ejemplos tanto en la gran área metropolitana de San José como en algunas ciudades que son muy icónicas. Y no sé si algún malecón, o sea, con ese mar tan divino que tienen allá, esos ríos, creo que también puede ser otra manera de Costa Rica de gozar la naturaleza, como integrarla bien a la ciudad. Don Gonzalo, muchas gracias. Si alguno tiene alguna otra intervención, pueden pedir el micrófono. Si no, agradecerle a don Gonzalo por este espacio, por el apoyo. Eh, Tocar estos temas es una necesidad en nuestro país y yo digo que en la región. Eh, y bueno, esto es parte de las iniciativas que creo que como universidad pública, sí, debemos hacer algo. Como universidad pública, creo que es parte de la responsabilidad que tenemos de tocar estos temas, de hablar de estos temas.
de cómo se están haciendo y cómo están manejando estos temas en otros países. Y no tengo sino palabras de agradecimiento a don Gonzalo por su tiempo, por este espacio, por compartir parte de las experiencias generadas en nuestro país hermano México, con de verdad el anhelo de más adelante poder contar con usted para seguir tratando estos temas. Por lo pronto, nuevamente agradecerle por el espacio, agradecerles a todos ustedes por estar por acá, invitarlos el día de mañana. Vamos a tener a don Roy, don Roy Rojas es el director del COSEBI. Él va a estar dándonos una charla también de aproximadamente una hora. Por lo tanto, mañana continuamos hablando más del tema. Don Gonzalo, muchas gracias. Buenas noches a todos y ha sido todo un placer tenerlo con nosotros. Eh, Gracias, el placer ha sido mío. Espero que pronto pueda ser en persona. Nos vemos. Hasta luego, buenas noches a todos y muchas gracias.